Estamos aquí a Mano Limpia, Marcelino Millares, Enrique Patterson, Andrés Alburquerque, y yo estaba hablando que un cuarto de la economía cubana depende de Venezuela y preguntaba, había dejado la pregunta en el aire, si Cuba tiene que agilizar los cambios por lo ocurrido en Venezuela. Y la pregunta, Marcelino, ¿podemos equiparar esto? La dependencia era tan grande como con la Unión Soviética. ¿Puede venir una crisis mayor que la que hubo cuando cayó el bloque soviético? No, la crisis no va a ser mayor. ¿Por qué? Porque en este momento existe otro actor que somos nosotros aquí afuera. Yeah. El dinero que nosotros le mandamos aquí afuera, que equivale a la zafra azucarera, equivale hasta lo que era el turismo ahora, o sea, el renglón de las remesas de los cubanos, de la diáspora hacia Cuba es tan grande que la crisis no va a ser, pero sí hay una crisis. La crisis se manifiesta que han tenido que despedir a más de 500.000 personas de sus trabajos. Esas 500.000 personas están como cuentapropistas y están generando empleos para 1,5 millones de personas. En otras palabras, de 11 millones de cubanos que hay en Cuba, ya 1,5 millones no depende del Estado. Hay 1,5 millones de alberticos que están por la libre. Y por ahí es donde viene el cambio, porque ese 1,5 millones van creando sus pequeñas instituciones, van creando su sociedad civil, como decía el párrafo que comencé a leer de convivencia, y sencillamente, y por ahí es donde creo que vienen los tiros, y eso es lo que el gobierno cubano está en una gran contradicción, porque si abre la economía, se le rompe el sistema y tiene que abrir la economía porque de otra manera, ¿cómo va a rellenar los huecos que le hace el caso de Venezuela? ¿Quién puede suplir esa dependencia? Por ejemplo, ¿China o Rusia? China es el segundo socio comercial, 9% del comercio exterior. Rusia, 1% solamente. Ni China ni Rusia. O sea, Rusia no está en condiciones de suplir eso, en primer lugar, porque no lo necesita geopolíticamente. En segundo lugar, porque vamos a ver a Rusia en una crisis también, porque Rusia también depende ¿cuál producto ruso vemos en la calle? Si no es caviar y petróleo. ¿Okay? Entonces Rusia también está en este momento en una gran crisis económica. China no acostumbra a apoyar modelos ideológicos. China acostumbra a apoyar modelos que le puedan suministrar materia prima. Cuba prácticamente no exporta. Mi percepción es que, a pesar de que el gobierno cubano no quiere, en estos momentos precisamente ya se sabe que con Venezuela van a perder lo que les queda, el gobierno cubano va a acelerar la reforma. ¿Hasta dónde? Yo no sé. Ellos son incapaces de entrar en una economía de mercado. Ellos son incapaces de hacer una dictadura que entra en una economía de mercado, porque es otro modelo. Pero la realidad los está obligando a seguir por ese camino. O sea, en Cuba hay una tendencia, ¿no? Y estos señores han entrado en la tendencia tratando de demorarla lo más que ellos puedan, a ver si esta tendencia se demora lo suficiente en que ellos puedan morir tranquilos. Pero los hechos son tercos y las tendencias van más rápido que sus deseos y por lo tanto están en esta contradicción. Yo pienso que van a tener que abrir un poco más y van a reprimir más. A ver, Andrés, no, la represión está allá. El tema, claro, sin duda. El tema que hablabas de Albertico nuevamente y la metamorfosis en Albertico, que sería importantísima para un cambio mucho más profundo, de fondo. El tema de la imagen. Acaban de llegar toda una serie de peloteros, gente conocida, reconocida en Cuba, y vamos a poner una serie de declaraciones para ir analizándolas a continuación. Una de ellas es de Higinio Vélez, es presidente de la Federación de Béisbol Cubano, que fue lo que dijo al respecto. Es una forma de romper el bloqueo, que estén aquí los directivos de la MLB, que estén los jugadores, incluyendo jugadores cubanos, sin limitaciones. ¿Por qué no? Aquí están. Es muy importante para que el pueblo y el mundo vea que estamos abiertos al mundo y que el béisbol seguirá siendo el béisbol y estamos trabajando para el futuro, para que esto cada día sea mejor. ¿De romper qué bloqueo? ¿Tú te acuerdas? Hay dos bloqueos. Sí, no dijo cuál. ¿Tú te acuerdas del libro 1984? Claro. Eustacia nunca estuvo en guerra con Eurasia. Eurasia siempre estuvo en guerra. Es decir, ellos, el discurso, son tan desfachatados y como no hay prensa alternativa que alcance a los cubanos, entonces ellos pueden decir lo que sea. Higinio Vélez era el manager del equipo Orientales. Entonces ahora él dice esto después que a Cheito lo desaparecieron de Cuba por $20 en el bolsillo. Uno de Pedro José Rodríguez, uno de los mejores peloteros, de los mejores honoreros que tuvo Cuba. Pero la gente cambia. Hay mucha gente que puede haber cambiado realmente. A mí, en el punto anterior de cómo sustituir lo que viene de Venezuela, hay un problema de cronológico que no me cuadra.
por más que Obama empuje, y cuando hablo de Obama es porque el que está ahora, esta idea de restablecer relaciones con Cuba no es de Obama, es del poder americano y están en ella ambos partidos. Por más que haya hipocresía. Eso se viene gestando eso hace tiempo, rato. lo que estaba además Fidel Castro y no Sí, Raúl. eran otras condiciones. Ahora, hay algo que por más que el poder pueda apresurar el levantamiento del embargo, que es la última alternativa, la última meta del régimen, este país es un país de instituciones y hay unos tiempos técnicos que no se pueden acelerar demasiado. Si lo de Venezuela precipita un poco, de todas maneras, hay unos meses en que no se ha levantado el embargo, pero además, tú puedes levantar el embargo, eso no quiere decir que les des crédito a un país. Yo sigo pensando que para todos nosotros, más allá de que comprendamos la geopolítica, de que filosóficamente comprendamos miles de cosas, es, y voy a usar la palabra que dice Felipe González que no se usa, improponible que con el dinero de nuestros impuestos se subvencione al régimen que nos pateó fuera de nuestra casa. Porque al final, cuando Estados Unidos dice, yo aseguro el crédito de fulano y mengano para invertir en Cuba, ¿qué es lo que están esperando los millonarios? Los millonarios no quieren invertir su dinero, quieren que nosotros, los pobres diablos, se lo subsidiemos como siempre. No hay nada más miedoso que $1, dice un amigo mío. Entonces, ¿cómo tú le propones a los que pasamos por esto que no, ahora con tus impuestos se va a subversionar las inversiones y le vamos a dar crédito a Cuba? Es un poquito indigerible. Aunque en última instancia pienso que va a ocurrir. Bueno, si te parece, vamos a hacer algo. Quiero escuchar a Albertito. Ya que se ha hecho tan famoso Albertico, vamos a poner a Albertico, vamos a saltarlo unas de las declaraciones y vamos a ir a la de Albertico, precisamente ese cubano de a pie que habla de la desesperanza del joven y cómo ve el futuro. Nací en el periodo especial y no he visto cambio. ¿Tú crees que nacer en el periodo especial y pasar tanto tiempo y tú vas a tener esperanza de algo? No vas a tener esperanza de nada, por eso yo sigo viviendo la vida, no me meto en nada político ni en nada. Ya es el fin del cubano y a donde lo ha llevado. Ya ningún joven así, todos los jóvenes estamos iguales, en el aire. No tenemos nada seguro ni nada. Aquí por algo emigra la gente, no emigra por gusto. El fin del cubano, y hablábamos antes de alma, eso está en el alma. En el de una DNA. generación, el DNA. ¿Cómo se cambia eso? ¿Qué piensas de eso, Marcelino? No, es que eso no es una muestra en realidad real, porque hay gente como Eliezer, por ejemplo, Yusmani, hay una serie de jóvenes que Sí, están... pero esa es la minoría, ¿eh? La mayoría La es esa. ínfima. Bueno, Yo yo sé. Pero siempre, en todos los movimientos del mundo, siempre ha sido la minoría la que va abriendo el camino. O sea, eso es lamentable, es muy triste que pase y posiblemente hayan muchos como él. Pero ¿cómo se resuelve eso? Mira, yo no sé. Es lo mejor de la noche, es lo mejor de la noche. El problema es que nosotros no estamos planteando cómo se resuelve eso y pensando que eso se puede resolver en un año o en dos. Nos vamos a meter 50 años más para poder crear en Cuba un país normal, unas instituciones. O sea, si desde la independencia hasta el 59 logramos crear una serie de instituciones, incluso bajo la dictadura de Batista todavía funcionaba el sistema. Y en estos otros 50, casi 50 años, lo que has hecho se ha destruido todo. Un país no se crea como un campamento, como dijo Martínez, se gobierna. No basta el dinero. Y esta gente sencillamente convirtieron al país en un campamento. Reconstruir un país con instituciones y con su mentalidad, los ciudadanos con la mentalidad de derechos, etcétera, eso va a costar unas cuantas generaciones. Eso no va a ser del día a la mañana. Un gobierno puede cambiar en 15 años, en 10, pero reconstruir un país, una nación, volverla a unir, crear responsabilidad ciudadana. No, eso va a pasar muchas generaciones, eso lo vamos a arrastrar en la memoria histórica de muchos descendientes. Vamos a ver, ¿de esto de dónde viene? Esto viene del castrismo. Este daño es antropológico. Claro, sí, ya eso... este no es un daño superficial, esto ya ha penetrado antropológico porque ya hubo madres que amamantaron a sus hijos en la mentalidad de tienes que decir esto aunque pienses lo otro, tienes que vestirte de esta manera aunque quieras vestirte de este modo. Ya se ha convertido en un problema antropológico. El cubano, incluso su lingüística y su vocabulario, ahora siempre en tercera persona del plural. Ellos me dieron, ellos, papá Estado, el omnipotente, me dieron un carro, me dieron un refrigerador.
Poco importa que tú hayas tenido que pagarlo aunque fuera a plazo. No es como aquí que dice, oye, fui a Best Buy y me compré el último televisor. Y es tu mérito. No, me dieron. Sí, decían, me dieron un televisor. No, había que pagar el Había que televisor. pagarlo. Pero Mira, tercera persona del plural. yo siempre que tengo la oportunidad digo esto. Yo quisiera que algún político lo escuchara. Aquí el problema no está entre abrirse al régimen o no abrirse al régimen. El problema está cómo se abre al régimen. O sea, Estados Unidos hasta este momento se ha abierto por sus intereses personales. ¿Cómo en esa apertura el gobierno norteamericano puede, aunque sea en segunda instancia, ayudar a que la sociedad cubana se desarrolle? No es solo abrirse, hay 2 o 3 esferas del sistema cubano que ellos en la necesidad que tienen de que entren los capitales van a tener que cambiar. Ellos van a tener que cambiar no solo la ley de inversiones, ellos van a tener que dar garantías a las inversiones y a las propiedades extranjeras que entren porque el gobierno cubano no está en capacidad. Y las fuerzas laborales liberarlas. Ahí a ese punto voy. ¿Cómo le puedes dar garantía a las propiedades extranjeras y no va a haber garantía para los nacionales? ¿Cómo le vas a dar garantía a los inversionistas extranjeros y no le vas a dar garantía a los inversionistas cubanos que viven en el exterior? Son problemas de derecho. ¿Cómo los capitales norteamericanos van a entrar a invertir en un país donde el Estado usa a los trabajadores como fuerza Esclava. como esclava, porque es el Estado quien los alquila y cobra el salario? Yo pienso que tiene que haber una legislación que impida eso. Que no permita que los capitalistas norteamericanos vayan a invertir a Cuba y que usen a la fuerza de trabajo de los cubanos desde las instituciones del Estado. Eso es un cambio estructural. Cuando el gobierno cubano no pueda chantajear a los trabajadores que para que tú trabajes en esta empresa tienes que serme fiel. Y con la necesidad que tiene el Estado cubano, si los políticos cubanoamericanos se pusieran en puntos específicos para desarmar la estrategia del régimen cubano de usar el capital norteamericano para sobrevivir, sería una cosa realmente interesante. No, yo creo que va a pasar. Yo creo que tiene que pasar. Ya se ha oído diciendo de parte del gobierno americano que tienen que cambiar la ley laboral. De lo contrario, no pueden. No pueden. Sería inmoral utilizar el trabajo esclavo. Bueno, de inmoralidades no hablemos en política. Pero bueno, mira, Por Dios, porque entonces ya no es política. Entonces ya no es política. Para que no todo sea pesimista como lo que nos dijo ese joven, no nos olvidemos, en Cuba, paralelamente al Estado, existe una institución que ha logrado, que es la Iglesia. Yo no creo mucho en la iglesia cubana, no en la iglesia católica. No, pero es una fuerza. Es una fuerza que está ahí. Creo que la Iglesia ha ido a negociar sus intereses y se ha olvidado de gran parte de esa nación cubana también. Ellos tienen un proyecto de nación. O sea, la iglesia católica cubana, no estoy fajado con el catolicismo, Sí. la iglesia católica cubana tiene un proyecto de nación. Lo que pasa es que el proyecto de nación que genera la cúpula de la iglesia cubana tiene muchos problemitas de exclusión. Sí, pero hay muchos adverticos que van a la iglesia. Sí, y, claro. y eso es indudable. O sea, independientemente, si vamos a no hablar de la jerarquía, vamos a hablar de la gente que está yendo a la iglesia, la gente que se va a bautizar, la cosa del mismo sincretismo religioso. El pueblo cubano, hay un elemento fuerte, religioso en ese pueblo. No sé dónde, sabe por dónde le viene, pero es un elemento, y estamos hablando, lo que estamos hablando de un pesimismo muy grande de ese joven, de ese advertico, y yo lo que estoy diciendo que hay otros adverticos, me preguntan cómo, yo no sé cómo se va a resolver, pero sí creo que esa institución, la gente que va a la iglesia, el espíritu, y yo creo que un factor muy importante vamos a hacer nosotros aquí afuera. No directamente, pero sí indirectamente, porque sí. Nosotros hemos creado un modelo que funciona. O sea, en definitiva, el cubano es un tipo laborioso. El punto débil de nosotros ha sido la parte política. Todo lo demás, grandes médicos, grandes arquitectos, grandes artistas, grandes músicos, grandes de todo. Sin embargo, en la parte política es donde... Nunca logramos ser nación. Ese es el problema. Yo me voy con esta pregunta que quiero hacer. Yo discrepo mucho. País. No logramos ser país. Si vámonos a la caída del bloque soviético. En aquel momento, inclusive el periodista Andrés Oppenheimer escribe el famoso libro de la hora final de Castro. Muchos pensaban, no sobrevive, cae el bloque soviético, no hay dinero, este es el fin de Castro, y todos sabemos lo que ha pasado, y hoy día seguimos hablando del tema. Son circunstancias distintas, pero ¿volveremos a estar dentro de 20 años hablando de esto? No creo, yo no creo. O sea, vamos a hacer una precisión. Yo pienso que Oppenheimer no se equivocó. Fue el timing.
No, él no se equivocó. El problema es el tempo, ¿no? O sea, el tempo. El momento. Pero lo que el castrismo está desapareciendo. Claro. No, y él lo dijo en aquel momento. El Hay que castrismo está reconocerlo. desapareciendo, En aquel ¿no? momento, Oppenheimer dijo que cuando dijo eso se refería a eso. El castrismo y está comenzó desapareciendo. a desaparecer desde ese momento Sí. todo lo por lo que había luchado Sí, y sí, muchos sí, de sí, sus sí. supuestos principios. El problema es que iban a todavía desaparecer. están los Castro. Pero el castrismo, como el modelo clásico que nosotros conocemos, Sí, sin duda. se está él mismo desmantelando. Lo que no se está desmantelando como dictadura, pero sí como modelo. Andrés, tengo que irme, ya no tengo más tiempo, pero me mencionabas algo con relación a Cubana de Aviación y esto de la reanudación se de está vuelos, hablando de un la tema de relación- seguridad. Sí, de la relación. Mientras sean las compañías American Airlines, Continental, que vuelan a Cuba, no hay problema. Además, lo aplaudo. ¿Qué porque pasa con Cubana el de problema es que Aviación? Cubana de Aviación, para entrar a Estados Unidos, tendría que mejorar mucho su récord de safety, es decir, de seguridad. Para volar a territorio americano. Es un tema de seguridad, no de más política. allá de cualquier política. Para volar a territorio americano tienes que estar en categoría A de seguridad, es decir, la máxima. Cubana no la cumple. Gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Marcelino, Felicidades, muchísimas felicidades a gracias. ustedes. Un placer para estar con ustedes. Lo mismo. Igualmente. Vamos a la pausa. Al regreso.